Soy el villano por haber vendido el terreno de mi hermano para rescatar mi empresa y saldar mis deudas. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Sé que suena mal. Y sí, probablemente ya piensas que soy un sinvergüenza, pero permíteme explicarte cómo llegué a esta situación, porque nada es tan sencillo como parece. Yo era el hermano menor, el que nunca logró despegar, mientras Ricardo, mi hermano mayor, establecía negocios en otros países, viajaba por Europa y daba conferencias sobre sostenibilidad. Yo me hundía en préstamos para financiar ideas que jamás prosperaron. Intenté con importaciones, ropa por internet, aplicaciones que nadie instaló. Todo fracasaba, y con cada fracaso, me sumergía más en la desesperación. A mis 30 años, seguía viviendo con nuestros padres. No por comodidad, sino porque no podía afrontar un alquiler. Mis deudas no eran solo con bancos, también debía a amigos, a familiares, a personas que alguna vez confiaron en mí. Y luego llegó el último golpe. Mi proyecto más reciente, una cafetería con un espacio de trabajo compartido, se desplomó antes de abrir, los inversores se retiraron, el local se inundó, y el proveedor desapareció con un anticipo que nunca devolvió. Me encontré con cuentas congeladas, sin ahorros, sin ingresos y con los acreedores acechándome. Fue entonces cuando Jorge, un viejo amigo de la universidad, apareció con una idea. Estábamos bebiendo cerveza barata en la azotea de mi casa, él fumando, yo consumido por mis problemas. ¿Y el terreno de tu hermano?, preguntó, como lanzando una idea al aire. ¿Qué pasa con eso? ¿Es un terreno? ¿Tiene valor? Está a su nombre, sí, pero él ni siquiera está en el país. ¿Y no lo necesita? ¿Sabes cuántas personas hacen eso aquí? Conozco a alguien que puede ayudarte a mover documentos sin que nadie se entere. Quise rechazar la idea, ¿en serio? Pero la idea quedó ahí, como una semilla en mi mente. Los días siguientes fueron un desfile de pensamientos oscuros. Ricardo estaba en Londres, luego en Berlín, luego en París. El terreno llevaba años sin uso. Solo maleza, piedras y polvo. Decía que algún día construiría algo, pero nunca movió un solo ladrillo. Yo, en cambio, necesitaba ese dinero urgentemente. Así fue como un miércoles, con el estómago revuelto y la conciencia adormecida, entré en una oficina gris donde un funcionario me entregó papeles falsificados. Pagué en efectivo. Salí sintiéndome como un ladrón, pero también, liberado. Vendí el terreno en menos de una semana. Un conocido de Jorge me ofreció $30,000. Me entregó un maletín. Dinero real. Lo primero que hice fue saldar mis deudas. Luego, con lo que quedó, recomencé mi negocio, esta vez todo formal, todo legal. Una cafetería con un diseño minimalista, café orgánico colombiano y wifi gratis. La llamé Esperanza, y durante un tiempo, lo fui. La cafetería se llenaba. Teníamos reseñas positivas, influencers locales subían fotos de nuestras tazas en Instagram, me entrevistaron en un podcast sobre emprendimiento. Mi madre lloró de orgullo la primera vez que entró al local. Mi padre dijo que finalmente estaba logrando algo. Me sentí vivo. Por primera vez en años, no me despertaba con ansiedad. Podía respirar, pagar cuentas, invitar a mis padres a cenar y soñar con abrir una segunda sucursal. Había una sombra, claro. La voz que decía, esto no es tuyo. Es de tu hermano, pero yo la silenciaba con justificativos. Le devolveré el dinero cuando me vaya bien. Él ni lo necesita, todo esto es temporal. Lo crucial es que lo logré. Y con ese dinero, por fin pude respirar, aunque algo en mí sabía que no lo merecía, y ese algo se materializó el día que Ricardo regresó. 8 meses después de vender su terreno, un mensaje llegó al grupo familiar, un martes. ¿Algún antojo de comida? Mi madre casi deja caer el teléfono de la emoción, mi padre solo murmuró que ya era hora. Yo sentí un escalofrío inexplicable. Ricardo llegó con su sonrisa habitual, su ropa elegante, su maleta minimalista, se abrazó con mi madre como si regresara de una guerra. Me saludó con cordialidad, con esa calma que solo tienen los que siempre han tenido el control. Me dijo que había escuchado lo de la cafetería, que estaba orgulloso. Yo reí, no de felicidad, sino de nervios. Él no sabía. No podía saberlo, no todavía. Esa noche, cenamos en familia. Lasaña de mi madre, vino que mi padre había guardado para ocasiones especiales. Estábamos todos en la mesa, riéndonos, hablando de viajes, negocios, anécdotas. Ricardo preguntó por el barrio, por el terreno. ¿Sigue igual de salvaje?, dijo sonriendo, ya va siendo hora de hacer algo ahí. Casi me atraganto con el vino. Mi madre desvió la mirada, mi padre, en cambio, habló como si nada. Bueno, eso ya no es problema. Lo vendimos para ayudarte a levantar tu negocio, dijo, levantando la copa hacia mí, y míralo ahora.
Todo un empresario. Silencio, Ricardo bajó la copa. Frunció el ceño. ¿Qué vendieron? Tu terreno, hijo, repitió mi padre, con lo que obtuvimos, tu hermano salió adelante. Fue un buen gesto de tu parte. Yo no autoricé nada, dijo Ricardo, su voz ya no tenía tono. Solo filo. Ricardo, intentó mi madre. Estabas lejos, pensamos que no te importaría. ¿No me importaría? Su voz se alzó. ¿Quién firmó los papeles? La habitación se llenó de una electricidad densa, yo intenté hablar. Yo lo hice. Pero escucha, estaba desesperado, iba a devolverte todo. Solo necesitaba tiempo. Se levantó de golpe, la silla cayó al suelo. ¿Falsificaste mi firma? No pude responder. Solo asentí, Ricardo se acercó. Mi madre se interpuso entre nosotros. Basta, gritó, esto ya se resolvió. Tu hermano lo hizo por necesidad. Tú no necesitas ese terreno, eso no le daba derecho. Gritó él. Era mío, mío. Mi padre intentó calmar la situación. Tranquilos, por favor, ya lo hablaron, ¿no? No hay que pelear. ¿Hablaron?, interrumpió Ricardo. Yo me acabo de enterar, y ustedes lo encubrieron. Me miró como si no me conociera. Como si yo fuera otro. ¿Qué más hiciste, hermano? ¿Cuántas mentiras más hay? Solo necesitaba una oportunidad, respondí casi suplicando. Una vez en mi vida, a costa de lo mío. Mi madre lloraba, mi padre apretaba los puños. Ricardo se apartó. Caminó hacia la puerta, no pienso dejar esto así. Esto no termina aquí. Y se fue, quedamos en silencio. Mi madre hundida en su silla, mi padre bebiendo el vino como si fuera agua. Yo, con las manos temblando, mirando la silla caída, pensé que me gritaría más. Que me pegaría. Que me escupiría en la cara, pero esa mirada que me dio antes de irse dolió más que todo eso junto. Supuse que eso sería lo peor. Que una vez calmado, entendería, que vería el esfuerzo que hice. Que podría perdonarme. Supuse que todo terminaría ahí, pero no terminó. De hecho, apenas empezaba a desmoronarse todo. Un jueves por la mañana, al regresar de la cafetería, esa que había construido con lo que no era mío, encontré un sobreoficial bajo la puerta, lo abrí sin sospechas. Pensé que era publicidad o una factura. Pero no era una demanda. La leí una vez. Luego otra, no entendía nada. Me ardían los ojos, como si el papel me escupiera. Las palabras eran frías, técnicas, pero el mensaje era claro, Ricardo me estaba llevando a juicio, por estafa, falsificación de documentos, apropiación indebida. Sentí que el suelo se abría. Me senté en el piso de la cocina, junto al fregadero, con el documento en la mano, leyendo las mismas líneas como si al repetirlas pudieran cambiar. Mi madre fue la primera en enterarse. Me vio con el sobre en la mesa y su rostro se descompuso. ¿Qué es eso, Ricardo?, me preguntó. No lloró. Solo se quedó en silencio, como si algo en ella también se hubiera roto. Mi padre, cuando lo supo, fue contundente. Te dije que eso no se hace, ¿ahora qué esperas? ¿Que lo resuelva yo? Intenté llamarlo. Mandé mensajes. Le escribí a su correo personal, al de trabajo, lo llamé desde un número distinto. Nada. Ni una palabra, busqué abogados. Carísimos. Uno me escuchó gratis y me dijo la verdad, estás acabado. Si el comprador testifica y hay papeles falsos, vas directo a prisión. No podía ir a prisión, no podía imaginarme entre barrotes, con un uniforme y un número en vez de nombre. Una semana después, Ricardo me citó en casa. Dijo que quería hablar en familia, estaban mi madre, mi padre, y yo. Nos sentamos en el comedor, ese mismo donde solíamos jugar a la lotería los domingos. Nadie sonreía, él llegó puntual. Traje impecable. Ojeras marcadas, pero sus ojos, fríos, calculadores. Sin rastro del hermano mayor que me enseñó a andar en bicicleta. Esto no es una reunión de reconciliación, dijo al sentarse, vengo a dejar algo claro, no estoy aquí para entenderte, ni para perdonarte. Mi madre quiso hablar, pero Ricardo alzó la mano. Yo recuperé el terreno, me costó más de lo que me costó comprarlo la primera vez. El comprador original exigió compensación para desistir de la denuncia. ¿Quién pagó eso? Yo, ¿por qué? Porque no quería verte en la cárcel. Mi padre se acomodó en la silla. Silencio total, pero eso no significa que esto quede así. Ahora me vas a pagar tú. Cada centavo, $60.000. 3 veces más de lo que recibiste.
No tengo eso, murmuré, apenas puedo. Entonces prepárate para enfrentar la justicia. Mi madre se quebró, Ricardo, por favor. Tu hermano ya ha sufrido suficiente. ¿Sufrido? Dijo, casi con desprecio. ¿Sufrido es montar un negocio con lo que me robó? ¿Ver a mis padres celebrarlo mientras yo solucionaba su fraude desde el extranjero? Ya está, intervino mi padre. Tu hermano te devolverá ese dinero. Tiene 3 años para hacerlo, o perderá su parte de la herencia. No hables por los dos, dijo mi madre, con voz temblorosa. ¿Tú lo protegiste?, le gritó Ricardo, siempre lo hiciste. Desde niños. ¿Y ahora? Ahora me pides que me calle otra vez, me miró directamente. 60.000, si no, lo firmo todo. Y no volverás a ver la calle en años, se levantó. Tomó su maletín. Y antes de irse, añadió, la próxima vez, no te salvas. Vendí la cafetería una semana después. La nueva dueña me pagó justo lo necesario, el resto lo puso mi madre, vaciando más de la mitad de su jubilación. Lloró al firmar el cheque. Dijo que era la última vez que me ayudaba, nos reunimos con Ricardo para entregarle el dinero. Lo recibió en una oficina neutral, ni siquiera en casa. Lo contó, lo revisó, firmó unos papeles, y sin una palabra, se levantó para irse. Mi madre, rota, lo detuvo. ¿Estás feliz ahora? Arruinaste a tu hermano y a mí. Él ni la miró, no me interesa. Esta fue la última vez que toca algo mío. Y se fue, me quedé en esa sala vacía, sin negocio, sin dinero, y con una culpa que no sabía si era mía, o heredada. Pensé que todo había terminado. Pero me estaba mintiendo, no todo había terminado. Lo que terminó fue mi vida anterior. Lo que empezó fue algo mucho más lento y cruel, el proceso de convertirme en un paria, me había quedado sin negocio, sin dignidad, y ahora, también sin propósito. Dormía en el cuarto donde crecí, rodeado de viejos pósters descoloridos y una cama que crujía al menor movimiento. Cada mañana era un recordatorio de que todo lo que había construido se sostenía sobre una mentira. Mi padre apenas me dirigía la palabra. Solo hablaba para dar órdenes o emitir comentarios mordaces. Mi madre caminaba como un fantasma por la casa, con los ojos hundidos, apagada. Se había consumido emocionalmente en ese esfuerzo desesperado por evitar que me encarcelaran. Y yo, solo existía, no vivía. No soñaba. Solo pasaban los días, hasta que llegó el punto final. Era una tarde cualquiera. Yo estaba viendo televisión sin volumen, más por distracción que por interés. Mi padre entró, se paró frente a mí y apagó la pantalla. Haz tus maletas, dijo, sin titubeos. ¿Qué? ¿Te vas, hoy? ¿A dónde? No tengo a dónde ir. No es mi problema. Mi madre corrió desde la cocina al escuchar la discusión, intentó mediar. Juan, por favor. No puede quedarse en la calle, ya no es nuestro hijo, dijo él, sin levantar la voz. Lo ayudamos. Pagamos sus errores, le dimos todo. Ahora se va. O yo me voy, la frase quedó flotando como un cuchillo suspendido en el aire. Mi madre no respondió. Solo lloró, y en ese silencio, entendí que no había vuelta atrás. Empaqué mis cosas en 2 horas. Ropa, unos libros, documentos, dejé la mayoría de mis cosas. No porque no pudiera llevarlas, sino porque no tenía fuerzas para hacerlo. Salí por esa puerta sin que nadie me despidiera, nadie me abrazó. Nadie me deseó suerte. Conseguí una habitación en una pensión sucia, cerca del mercado central, cama individual, paredes húmedas, vecinos ruidosos. El olor a humedad y grasa era constante. Empecé a trabajar en un restaurante de comida rápida, lavando platos y sacando bolsas de basura. El sueldo apenas alcanzaba para el alquiler y algo de arroz. Pasaban los días. Monótonos, silenciosos, me acostumbré al zumbido del ventilador roto y al sonido de cucharas chocando contra ollas. Mis manos se agrietaron por el detergente barato, mis uñas se volvieron negras. Perdí peso. Una tarde, saliendo del trabajo, pasé frente a un edificio moderno, tenía letras doradas en el ventanal, abogados y asociados, derecho corporativo. Me quedé paralizado. Ricardo, ahí estaba, al fondo de la oficina, con una camisa blanca perfecta, hablando con una mujer elegante. Sonreía. Su oficina tenía una cafetera de lujo, una biblioteca enorme. Pósters motivacionales con marcos metálicos. Me acerqué a la ventana, no sé cuánto tiempo estuve ahí, viéndolo, sin que él me viera. O tal vez sí me vio. Y simplemente no le importó, quise entrar. Quise gritarle. Decirle que ya lo había apagado todo, que me había arruinado. Que si quería más, solo me quedaba el hígado.
pero no lo hice, me di la vuelta. Caminé a mi cuarto. Encendí el ventilador, me acosté vestido. Y lloré sin ruido, como se llora cuando ya no queda nada. A la mañana siguiente, abrí los ojos y supe que ese era mi nuevo fondo, y por primera vez, sin pretextos, sin rodeos, acepté una verdad simple y horrible. Todo esto empezó porque nunca soporté que a él le fuera bien, y a mí no. Siempre supe que a Ricardo le iba bien, incluso cuando estábamos lejos, incluso cuando no hablábamos. Pero ahora lo veo con una claridad insoportable, a él le va mejor. No solo financieramente, le va mejor en todo. Tiene el respeto de nuestros padres, la admiración de colegas, la lealtad de sus amigos. Tiene un propósito, tiene una dirección. Tiene algo que yo nunca conseguí sostener, estabilidad. La primera vez que lo vi después del juicio fue desde una acera, detrás de la parada de autobús. Él estaba en una terraza con vista a la avenida, tomando café con un grupo de personas que evidentemente lo idolatraban. Se reía con una naturalidad que me pareció ajena, casi cinematográfica. Vestía una camisa blanca sin una sola arruga, el reloj brillante asomando bajo la manga, la silla donde estaba parecía más cómoda que mi cama. A su lado, una mujer lo miraba como si estuviera escuchando a un sabio. Yo, en cambio, tenía grasa en las manos, tierra bajo las uñas y los zapatos rotos, me escondí cuando se giró. Ni siquiera me atrevía a imaginar qué habría pasado si me reconocía. Desde ese día, empecé a seguirle la pista, no como un acosador. Más bien como alguien que intenta entender en qué momento se desvió tanto del camino. Ricardo no paraba, cada semana parecía estar en otro evento, en otra foto, en otra mención de prensa. Vi un artículo sobre el titulado, El abogado que devuelve la confianza al sistema. Otro lo presentaba como uno de los 40 líderes menores de 40, incluso dio una charla TED. TED, por Dios. ¿Quién de nuestra ciudad hace eso? A veces, mi madre me reenvía sus logros, sin malicia aparente, como si no se diera cuenta de la daga que cada uno de esos mensajes lleva. Mira a tu hermano, abrió una oficina en Quito. Ricardo fue entrevistado por CNN, qué orgullo. No respondo cuando dejo el mensaje en visto, mi padre ni siquiera intenta. Su silencio se volvió mi castigo. Y yo me sigo consumiendo en una rutina que no tiene futuro, trabajo en una cocina donde nadie recuerda mi nombre. A veces me llaman, hermano, como si fuera un apodo de barrio. ¡Qué ironía! Mientras lavo platos grasientos y escucho al encargado gritar, pienso en cómo llegamos hasta aquí, en cómo tomé su terreno, cómo falsifiqué su firma, cómo usé su patrimonio para tapar mi fracaso. Y por más que intente encontrar otra explicación, la única verdad que vuelve una y otra vez es esta: fui egoísta, le hice todo eso a alguien que nunca me negó nada. Ricardo no me prestaba dinero, sí, pero tampoco me humillaba. No me cerró las puertas, solo, me ignoraba. Vivía su vida. No era su culpa que yo no pudiera construir la mía, me jodí solo. Por envidia. Por orgullo, por querer, aunque fuera una vez, tener algo que a él le hiciera falta. Y lo único que logré fue destruir lo poco que me quedaba. ¿Y él? Se levantó, se reinventó. Se volvió aún más exitoso. Nunca dijo una palabra pública sobre mí, no usó el escándalo para ganar simpatía. No me humilló en entrevistas. Me borró, como quien quita una mancha de la camisa antes de una reunión importante. Y esa indiferencia dolió más que cualquier insulto. Porque significa que ya no importo, que no soy una historia digna de rencor. Solo soy una etapa superada en su ascenso. Y aún así, aún sabiendo todo esto, aún sintiendo cada consecuencia de mi acción clavada en la piel, hay noches en que me sorprendo repitiendo la misma frase, como un mantra maldito, solo quería saber cómo se siente tener una victoria. No una enorme. No una histórica, solo una pequeña. Mía. Que no fuera prestada, que no fuera comparada con la suya, solo algo mío. Y lo más triste de todo es que, durante unas semanas, la tuve. La cafetería, aunque construida sobre mentira, fue el único momento en que me sentí suficiente, en que la gente me llamaba por mi nombre. En que mi madre me abrazaba con orgullo. En que mi padre me respetaba, y eso lo arriesgué todo por conservarlo. Ahora no tengo nada. Ricardo vive en su mundo de éxito, prestigio y reconocimiento, yo vivo entre platos sucios, pesadillas y arrepentimiento. Y aún así, aunque sé que soy el culpable, hay algo dentro de mí que sigue preguntándose. ¿Qué habría pasado si él me hubiera tendido la mano antes? Nunca lo sabré, porque ahora, más que hermanos, somos dos mundos distintos. Uno que brilla desde un escenario. Y otro, que observa desde la oscuridad, sabiendo que fue él quien rompió la luz.